Este ya es un render aceptable y es un render al que todo el mundo llegaría, ¿no? Tiene algunas cosas que no están bien, obviamente, pero todos pueden llegar hasta acá. Como ven, han sido 15 minutos. Ahora vamos a hacer unas mejoras rápidas a este render, subirlo un poquito más de nivel, nada más. Para eso vamos a tocar los materiales. Casi no hemos hecho trabajo de materiales. He tocado uno, dos materiales con vidrio, tal vez tres con los metálicos y poco más. Entonces vamos a subir eso de nivel. Este material no me desagrada, solo que está muy repetitivo y ahora tenemos la opción del V Randomizer. Listo. Voy a prender el Round Corner también. Perfecto, ahí mejoró un montón. Vamos a buscar para este material, para este de la casa. De la casa vamos a buscar un material acá. Un acabado de paredes. ¿Dónde puede estar? Vamos a ver. En paredes. Pintura de pared. Ok. Este blanco. Este blanco rugoso, vamos a ver. Tal vez va a servir para esto. Ok. No estoy seguro si se ha puesto todo. No. Y este blanco más finito, vamos a colocarlo acá. Perfecto. Muy bien. Otro. Este de acá. Este gris lo vamos a colocar a la parte gris. Muy bien. Me gusta, pero está muy oscuro. Simplemente lo que voy a hacer va a ser venir a cambiarle acá. Alinear. Perfecto. Ahora quiero para esa parte de la madera. Están puro pisos. Voy a ponerle wood. Ok. Ahí estaría toda la madera. Puede ser esta que está medio oscura. Esta de acá. O esta de acá también. Vamos con esta. Lo voy a acercar. Perfecto. Obviamente lo vamos a rotar 90 grados. Ahora se ve mucho mejor. Y podemos hacer lo mismo, ¿no? Podemos volverlo lineal para que sea más clarito. Ahí me gustó más. Mucho más que el otro. Ok. Otra cosa que no me gusta es este piso. Vamos a los assets. Vamos a ver por acá. Voy a quitar wood. Veremos cerámicas. Este de acá. Me parece que es uno que puede reemplazar perfectamente al que teníamos y verse mejor. Muy bien. Tampoco me gusta este de acá. Vamos a ver piedras. Oh, una piedra oscura. Puede ser esta. Se ve mejor. Vamos a ver si tenemos otra opción. Estaba muy parecida a lo que tenía.
Voy a dejar con esa. Está bien. A este piso sí lo voy a trabajar. Tiene que ser mucho más reflectivo. Y por último voy a cambiar esto de acá. Vamos a ver. Unos ladrillos. Este. Quedó perfecto. Ok, tal vez puedo colocar alguna vegetación por acá. La vegetación es todo un tema. Vamos a ver ahora cómo está. ¿Qué hemos logrado? Si hubiera mobiliario, pusiera una luz adentro, pero ahora solamente va a perjudicar. Porque se va a ver que no tengo luz adentro. Esto está muy oscuro. Yo no tengo nada que está vacío, entonces prefiero no encender. Vamos a ver qué pasa si le pongo lineal. Creo que está mejor. Ok, se ve mucho mejor. Acá también se ve las repeticiones. Vamos a ayudarnos del randomizador de V. Perfecto. Este otro también. Y vamos a darle round corner. A este otro también round corner. Y redondeo de esquina. Perfecto. Entonces ahí estamos. Vámonos acá. También vamos a redondear las esquinas. Ok, vamos con el environment. Los efectos. Está perfecto. Con eso ya ha ganado un montón la imagen. Algo que hace que se vea mal todavía. Que no se vea tan bien como debería verse. Es el tema de la vegetación. Ya, esto todo igualito y todo bien puestito y todo alineado. O sea que cada planta es igual a la anterior. Eso está matando el render. ¿Ya? Vamos aquí. Vamos a esconder la vegetación. Vamos a actualizarlo. Que se actualice. Está sincronizando, perfecto. Va a tardar un poco en cargar. Vamos a darle su tiempo. Cuando nosotros queremos dar un salto de calidad, ese tipo de errores no puede haber. Ese tipo de errores directamente matan el render. Entonces vamos a cargarle vegetación nuestra, preferible. La verdad es que prefiero que no esté, ya, prefiero que no esté la vegetación a que esté así. Por acá tenemos otros que no se estaban viendo. Vamos a trabajar esto. Los elementos no los había visto. Vamos a ver si es que esto podemos hacerlo omisivo. Perfecto. Aumentar la intensidad. Muy bien. Ok. Ahora sí, vámonos un momento a los modelos. Vamos a poner por acá. Vamos a reemplazar esos que estaban ahí.
Ok. Acá. Y digamos que por aquí. Muy bien. Vamos a ubicar esto. Vamos a rotar. Con B vamos a hacerlos un poco más grandes. Rotamos. Escalamos. Rotamos. Y ya está. Así de simple hemos conseguido variedad en esto. Vamos acá a las flores. Naturaleza. Vamos a ver arbustos. Estos arbustos. Vamos uno por acá. Por acá. Otro por acá. Listo. Otro tanto. Podría ser esto. Son muy grandes. Vamos a ver flores. No quiero descargar nada. Vamos a ver una que ya tenga descargada. Perfecto. Ahora sí vamos a rotar una. Y con B vamos a escalar. Vamos a rotar otra. Perfecto. Vamos a rotar esta. Esta vamos a escalarla. Creo que está atravesando el vidrio. Ahí está. Vamos a la escena. Muy bien. Con esto ya hemos ganado un montón. Esto ya da para hacer un render final. No sé cuánto tiempo de trabajo es. Media hora de trabajo. Clicando y todo, ¿no? Vamos acá. Un render 2K. Voy a hacer todos los canales. Ah, ya. Este me olvidé quitarlo. Ya, prefiero en todo caso el Material ID y el AO. Los reflejos no me parecen tan necesarios. Pues profundidad de campo. Ok, vamos a hacer el render final. Ahí está. El render duró 3 minutos. Voy a cerrarlo. Voy a abrir los dos renders. Este es el render final que hemos hecho. Está abriendo los dos elementos del render. No quiero que se abran solo estos dos. Abrir. Ahora sí. Ahí está. Esas luces que no me terminan de gustar cómo se están viendo. Pero fíjense cómo el render gana un montón trabajando solamente materiales. Materiales y vegetación. La vegetación repetitiva directamente mata el render. Y pues casi no hemos trabajado nada de materiales, pero trabajando un poquito. Yo le voy a cambiar esta piedra y voy a ver cómo trabajo esto por último. Vamos a ver qué está pasando acá. Creo que esto. El problema creo que es este material que no debería ser. No debería ser tal vez transparente. Vamos a ver qué pasa si
Le digo que no sea transparente. Sí, puede ser. Control Z, Control Z. Ese de aquí abajo no. No. Va a ser custom. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí está bien. Vamos a ver esto de acá. Lo veo muy repetitivo. Vamos a decirle que se trepana. No, creo que seguimos con el anterior material. A ver acá. Esto. Vamos a buscar otro material acá. No me termina de gustar. Se ve peor que el material que tenía por defecto. Vámonos a materiales. Vamos a seguir buscando alguno. Voy a crear piedras, si no me equivoco. A ver. Cerámica no, concreto no, piedra. Creo que ese es el que estaba. Vamos a colocar esto. Mejor. Y si le coloco línea. Mejor todavía. Muy bien. Ahora sí ya está esto para el render final. Alguna figura humana, una cosa así. Sería lo único que me faltaría. Pero ya este resultado final, en 30 minutos de trabajo, va perfecto. Vamos a hacer el render. Ahí está, este es el render inicial sin trabajo de materiales. Esto es importarlo, poner luces donde tienen que ir y sacar el render. Este ya es trabajando un poquito la vegetación, ya se ve mucho mejor. Y aquí, bueno, teníamos la falla, este no interesa. Teníamos la falla de estos postes de luz. Que esos postes de luz me han llevado a cometer lo que tanto yo critico, de tener todas las luces encendidas. Fíjense que no me gusta mucho meter esto porque no aporta demasiado. No hay luz acá, no hay sombra, no es muy poco lo que interfiere en la imagen. Entonces yo apagaría lo de los plafones. Creo que estas están por demás. Nunca haría un render así. No me gusta que todas las luces estén encendidas de una casa. Tal vez es mi complejo de padre. Pero no está bien. En definitiva no está bien que esté todo encendido. Voy a subirlo a 30. Ya. ¿Qué haría yo? Pondría una luz bien suavita. Acá. Una ovni. Esta point light. La pondría, no sé, por acá arriba. Ya. Y le pondría un 5. Tal vez menos. Vamos a ver. Vamos a ver desde fuera. Sí, con eso creo que va. Vamos a hacer eso. Y es el último cambio que hago, lo prometo. Que no me sirve, qué sé yo, presentar algo que no está bien. Bueno, que por lo menos a mí no me gusta. Eso de que algo esté bien o está mal es absolutamente discutible. Pero por lo menos tiene que agradarme a mí. Vamos a apretar 1 para el atajo de las luces. Para dar bien esto acá. Perfecto. Le damos 1.
solo tenemos 3, deberíamos tener 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Dónde está la otra luz? Hemos dicho que iba a ser 5. Perfecto. Ahora sí ya, este es el render final. Para que no se vea esto, estos puntos, vamos a venir acá al display. Y le voy a decir que no me muestre los foquitos, los luces, ¿no? Ahí está. Me agrada cómo está. No sé por qué acá no me está saliendo el otro foco. Ah, aquí está escondido, ¿no? Vamos a filtrar esto por luces. Se puso acá arriba. También está con 5. Esto parece estar pegado a la pared. Está bien. Está bien. Como les decía, este ya es un muy buen render. Ya, y han visto que no hemos hecho nada extraordinario. Pura cosas por defecto. Es un render por defecto puro y duro. Como están viendo en la imagen, ya se ve muy bien. ¿A esto qué le falta? Le faltaría simplemente que esté ambientado el interior. Entonces sí podríamos poner una luz en el interior, pero no he puesto porque no está ambientado. Prefiero que se vea el reflejo. Y como se está viendo el reflejo, otra cosa que le falta es entorno. Me refiero más montañas, me refiero a árboles, colocar árboles grandes que se reflejen en estos ventanales gigantes que tenemos. Eso le ayudaría un montón al render. Pero en cuanto al render en sí, a configuración, eso es todo. Ya no hay nada más que hacer. Tal vez algún material que no termine de gustar, rebuscarle por ahí, ¿no? La configuración del render es esa. Después es trabajo de postproducción en Photoshop. Tengo varios tutoriales en el canal donde llego hasta Photoshop. Esta vez no va a ser el caso. Estamos ya bordeando 45 minutos y no quiero extenderme tanto, pero son recomendaciones básicas, ya son recomendaciones que van a hacer que su render gane un montón. Y sin duda este ya es un muy buen render. Y repito otra vez, no hemos hecho nada extraordinario, no hemos traído un HDRI, no hemos traído materiales PBR, no hemos hecho nada de eso. Es un render puro y duro por defecto, no hemos puesto luces IES, nada. Es un render crudo. Puede terminar. Este ya se ve mucho mejor. Tal vez bajarle un poquito las luces acá. Eso del mundo del render es prueba y error. Acá también se está quemando demasiado, pero ya es un muy buen render, que es cuestión de ajustes nada más. Ajustes en cuanto a el valor que tienen la intensidad de las luces. Pues está muy bien. Eso es, como les decía, les dejo con el pack de este fin de semana. Ya saben que tienen que reservar un tiempo hoy, un tiempito un poquito más largo para el mundo de Primera Red. Voy a tratar de cumplir con videos todos los domingos. Estoy sacando tiempo de donde no puedo, pero aquí estamos.
Como están viendo, son ahora 54 piezas para el baño. Tenemos 6 box de baños, tenemos un lavamanos y tenemos un montón de adornos de gran calidad. Ya saben ustedes que la primera parte, el pack pequeño, 20%, va a estar disponible ya en la descripción del video, pero tienen que comentar el video para poder tener acceso. Y el resto, el 80%, voy a colocarlo cuando se cumplan 100 likes y 750 vistas. Y también tienen que volver a comentar el video para tener acceso. Eso es, sin más, no voy a pedir nada más. Ya saben que los que no quieren esperar tienen mi Patreon. Mi Patreon está funcionando muy bien. Mucha gente se está inscribiendo y por eso estoy pensando en liberar parte del curso de pago para los que se están inscribiendo al Patreon de $5. Sin más, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos en un siguiente video. Chao.